Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a otra entrevista del día, que puede ser un podcast, alguna cosa, pero hoy día vamos a hablar de salud. ¿Y qué salud? Es muy difícil a veces pronunciar la palabra cáncer, pero es una realidad que tenemos que afrontarla, y a quienes les ha tocado o a quienes nos puede tocar, tenemos que estar un poco prevenidos para esto. Y para eso tenemos un invitado de lujo, pues como siempre. Él es Mario Aburto, él es el encargado del cáncer colorectal del Servicio de Salud Osorno. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? No está equivocado. Qué bueno, qué gusto tenerte aquí, Mario, y poder conversar de este tema que muchas veces es muy tabú: cáncer, muerte, asociado de inmediato. A pesar de que todos cuando nacemos, lo único claro que tenemos es que vamos a morir. ¿Cuándo? Ahí está el secreto y la clave de la vida. Oye, Mario, ¿qué es el cáncer colorectal? Bueno, Guillermo, gracias por la invitación primero que todo. Y sí, como menciona, el cáncer siempre es como una palabra que uno en general no quisiera escuchar. Ajá. Para la familia siempre se traduce en algo complejo. Ajá. Sin embargo, dentro de todo lo malo que uno podría pensar del cáncer, hay algún aspecto positivo y una buena noticia, podríamos decirlo entre comillas, que en general gran parte de los cánceres son prevenibles. Ya. Eso Y está claro. Exacto, y como apuntabas tú, bueno, el cáncer colorectal, seguramente muchas personas lo han escuchado ya, básicamente se genera por un crecimiento de células en el revestimiento interior del intestino y del recto, Ya. que es la parte final, digamos, del tracto gastrointestinal. Ya. Y este crecimiento es como anormal, y ahí se debe a múltiples factores. Entonces empieza a haber un crecimiento normal que va traspasando durante muchos años, hasta que se van transformando, por ejemplo, estos crecimientos en un tejido que se conoce como pólipos, ¿ya? Y estos pólipos, en la medida que están presentes mucho tiempo en el revestimiento interno del colon y recto, en alguna medida pueden derivar y transformarse en células malignas y transformarse en un cáncer. O sea, estos pólipos que pueden estar ahí, pueden convertirse, como tú decías, en un poco o largo tiempo en un cáncer colorectal con el paso del tiempo. Exacto. Chupaya. Ahora, lo bueno sí es que, como ese largo tiempo, Ya. estamos hablando a veces de 8 años, 10 años o más, Ya. entre que desde el hallazgo, digamos, de esta célula hasta que se pueda transformar en un cáncer, podría transcurrir todo ese tiempo, ¿ya? Y como decía al comienzo, la ventaja es eso, que lo podemos prevenir. Y para eso, justamente, es el tema de lo que queremos enfocar hoy día y hablar, que es la pesquisa precoz. De eso te quería, pero mientras tanto, antes de eso de la pesquisa precoz, para crear conciencia en nuestros televidentes y la sociedad, ¿es muy frecuente este cáncer colorectal en Chile y sobre todo aquí en nuestra provincia de Osorno? Sí, la verdad es que es bastante frecuente, ¿ya? De hecho, cada año en Chile más o menos hay 6.800, 6.900 nuevos cáncer de este tipo. O sea, que se han pesquisado y están diagnosticados. Y que además lo malo, digamos, lo negativo es que fallecen al menos más de 3.000, 3.500 usuarios también a nivel país. Wow. Entonces un porcentaje bastante alto. Ahora, ¿es frecuente? Sí. Por ejemplo, en hombres es el segundo cáncer más frecuente después del cáncer de próstata. Y en las mujeres es el segundo más frecuente después del cáncer de mamas, que también sabemos que tiene relevancia. Entonces está ahí entre los top, digamos, de frecuencia en cuánta cantidad de población sufre de este tipo de cáncer. Oye, en el caso de nuestra provincia de Osorno. Y acá en Osorno, bueno, lamentablemente también tenemos hartos casos. Habitualmente se estima unos 80, 85 casos nuevos cada año. Nuestra incidencia, o sea, la cantidad de cánceres que se produce de acuerdo a nuestra población es más alta que en Chile en general. No me digas. Nosotros los últimos años, por ejemplo, en los registros oficiales, teníamos una incidencia de 19,9 casos en Chile, ¿ya? Por cada 100.000 habitantes. Ya, eso es harto. Y nosotros, claro, pero nosotros no teníamos 32. Chuta. O sea, el doble, más, o sea, básicamente en casi el doble de los casos que hay en Chile. O sea, la media está aquí, nosotros estábamos más arriba. arriba. Ya, es una tasa cruda en el fondo considerando toda la población que tenemos, sin embargo igual no deja de ser un dato relevante. O sea, pero por supuesto, en nuestra provincia es un problema serio, ¿ya? Chupaya. Y de lo mismo deriva que también justamente la mortalidad también es mayor.
O sea, también teníamos una tasa en Chile básicamente de 13,6 muertes por 100.000 habitantes y nosotros 21. O sea, Entonces, nuevamente es un posicionado problema. en el... Exactamente. Entonces tenemos más frecuencia de cáncer colorectal y también más muerte por cáncer colorectal. Oye, Mario, ¿es posible prevenir el cáncer colorectal? Sí, es posible. Obviamente siempre hay factores también genéticos que puedan incidir o no en cómo es el resultado final, pero hay cosas muy relevantes que es muy común a todos los cánceres en general, como mencionaba al comienzo, que se pueden prevenir y que tiene que ver básicamente con la adopción de algunos hábitos de vida más saludables, y ahí implica lo que siempre mencionamos, el tema de la alimentación, Ya. hacer una alimentación saludable, balanceada, con harto consumo de fibra, no sé, aprovechar ahora por ejemplo esta temporada que ya empiezan a aparecer mucho más verduras y frutas también de la temporada. Qué bueno. Que eso también, digamos, contribuye a, de alguna forma, ir disminuyendo el riesgo de que se desarrolle este tipo de cáncer. Mira, fíjate que me viene a la mente de que aquí en Osorno somos tierra de carne, leche, y debe estar asociado también a esta... Claro, va al asociado consumo, al consumo de esto indiscriminado. Exacto, habitualmente somos bien buenos, digamos, para el tema Bueno, de para los asados parrillada, acá, los todo asados. eso. Y de repente, claro, no acompañamos tampoco mucho con verduras ni frutas la alimentación, entonces por ahí se produce ese desbalance. Entonces, como decía, claro, una alimentación saludable que de alguna forma no implica que no se coma carne ni nada, sino que de alguna forma también ir incorporando más en la dieta así alimentos ricos en fibra, ricos en antioxidantes. Fibras como, por ejemplo... Por ejemplo, algunos tipos de legumbres que también ya. son proteínas que de alguna forma reemplazan también la carne, pero además hartas fibras como por ejemplo frutos secos, harto antioxidante con las frutas, sobre todo ahora que vienen muchas frutas de colores más rojos que tienen más contenido. Bueno, qué rico eso. O morado, por ejemplo, empezamos con el tema de las frutillas, Ya. las frambuesas, los arándanos que vienen en la temporada, que son alimentos ricos en antioxidantes que de alguna forma también van ayudando en eso. Y con el tema de la carne, bueno, si bien es cierto, el consumo de carne es alto, pero además tiene que ver con la preparación, porque ahí lo dañino en rigor es el humo que se genera producto justamente de las preparaciones asadas. ¿Cómo así, Más Mario? que la carne en sí, porque por ejemplo uno podría hacer una carne más a la plancha, a la olla, en otras preparaciones. Ya. Y disminuye también un poco el riesgo. Lo que pasa es que el humo que se genera de la combustión con carbón, Ya. con leña, contribuye también a aumentar el riesgo. Entonces Bueno, tiene que ver con la preparación básicamente en asado o parrilla. Que Bueno, es como, también, oye, comerse un asado con ese sabor a o sea, humo, claro, sí, todo eso... se entiende sí, digamos, lo que se O sea, disfruta, pero no es malo, pero hay un riesgo en exceso mayor. puede ser. Claro, y el otro tiene que ver con otros hábitos también, que hablamos siempre, el mantener un ejercicio físico continuo, el mantener, por ejemplo, actividad constante, ya porque, por ejemplo, hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos es que además de una mala alimentación, en general la población estamos haciendo poco ejercicio, poca actividad física también. El caminar ayuda, Mario. Caminar ayuda, pero tiene que ser una caminata de alguna forma un poquito más vigorosa, o sea, que haga sentir un cierto cansancio, como para ir adaptándose y teniendo una mejor condición física. ¿Ya? Habitualmente se sugiere que al menos 3 veces por semana exista una actividad más o menos vigorosa, que pudiera de alguna forma hacer que uno se mantenga con un nivel de actividad física y un consumo también de energía distinto, que lo hace sacar de esta denominación de ese sedentarismo, que habitualmente es lo que la mayoría de la población tenemos en general, porque mediado por varias cosas, el clima y todo acá en el sur también, a veces no favorece tampoco el que uno pueda salir durante todo el año a dar una vuelta en bicicleta, a correr, trotar o hacer alguna actividad más al aire libre. Entonces, de repente eso contribuye también a que seamos más sedentarios, pero el sedentarismo también nos juega en contra. ¿Y el bailar también hace bien, Mario? Todo tipo de actividad que de alguna forma genera más consumo de energía, que va más allá, como digo, de este paseo de repente social, de relajación, también tiene que ver, como digo, con un aumento de la actividad metabólica para que uno sienta que hay una especie de readaptación también en la actividad física. Correcto, porque muchas veces muchas personas utilizamos el auto hasta para ir a la esquina a comprar pan. Claro. ¿Ya? Yo he adoptado, o sea, no voy a ser autorreferente, pero hay personas que han adoptado de
venirse de su casa al trabajo a pie y volver a pie. Por ejemplo, es una buena medida. Hay de repente también personas que están optando ahora que está el tiempo mejor también en cambiar el auto, por ejemplo, dejarlo y trasladarse en bicicleta. Entonces son algunas medidas que contribuyen también a mantener una actividad física mucho más sostenida en el tiempo. Claro, y aquí en el sur también nos encontramos con nuestra bendita lluvia, que muchas veces nos obliga a quedar en la casa. O sea, escuchar música, bailar, haría También es una buena... ayuda siempre bastante. es bueno buscar alternativas también a cómo poder generar un gasto de mayor de energía y realizar actividad física. Oye, eso es la prevención. Claro. ¿Ya? Y lo Pero, otro, perdón, sí, dale. antes de entrar en otro tema, y también en la prevención misma, obviamente sabemos la importancia también de disminuir el consumo de tabaco, por ejemplo, o el consumo de alcohol, que también en exceso van generando un aumento del riesgo asociado a todo tipo de cáncer en realidad. Ya esto es como transversal a distintos tipos de cáncer. Ajá. Ahora, como decíamos, forma de prevenirlo, sí, pues están todas esas medidas, pero sabemos que siempre cuesta. Sí. Porque cambiar un hábito no es fácil, no basta solo en que uno le diga a las personas como parte de la educación, mira, deja de fumar, consume menos alcohol, realiza más actividad física, aliméntate más sano. Tiene que ver con todo un entramado cultural, social, económico también. Entonces sabemos que eso cuesta y siempre cuesta y pasa con todos nuestros usuarios, incluso los que tienen enfermedades crónicas ya instaladas, porque es la misma educación que uno le hace, por ejemplo, a las personas con hipertensión, con diabetes, de los hábitos, pero es complejo lograr cambiar esas conductas. Entonces ahí entramos en la otra etapa, que es la forma más operativa que tenemos de prevenir el cáncer, que es el tamizaje precoz. A eso quería llegar, varios, ¿sabes? Porque ¿cuáles son los primeros síntomas que da o que dice, aquí estoy presente, puede ser que tal vez no te has dado cuenta, pero yo te estoy mandando? Porque claro, las señales, digamos. Nuestro cuerpo es muy sabio, ¿ah? Exacto. Manda señales y muchas veces nosotros no estamos... Las pasamos por alto. Sí, bueno, hay síntomas que podrían hacer sospechar, por ejemplo, un cáncer colorectal. Lo único malo, sí, y para dejarlo claro, es que cuando empiezan a haber síntomas, estamos ya tardíos. ¿Ya? Entonces, en general, lo que nosotros pregonamos con este programa es hacer tamizaje antes de que las personas tengan síntomas. O sea, personas que están, entre comillas, sanas. ¿Por qué? Porque los síntomas, claro, efectivamente, para que la gente conozca, en general son, por ejemplo, pueden empezar a veces malestares estomacales, como dolor de guatita, Ajá. cambios en el hábito intestinal, por ejemplo, personas que de repente empiezan a tener como episodios de estreñimiento, que les cuesta ir al baño, Claro. les cuesta hacer caquita, por ejemplo, y de repente pasa un periodo en que eso cambia y empiezan a tener como diarrea, y pueden volver a tener estreñimiento. Entonces son episodios que va cambiando, hay un desajuste Alerta de todo ahí, lo que es ojo ahí. el hábito intestinal. Ojo ahí. Pueden aparecer, por ejemplo, algún pequeño sangrado, ya en las mismas deposiciones o en la caquita, pero que obviamente a veces no es visible. Entonces cuando ya hay un sangrado visible, también es porque ya está muy avanzado ese el tema. Entonces, esas pequeñas indicios nos pueden dar una sospecha de algo. El problema, que como digo, es que ya es tarde, porque cuando ya tenemos sintomatología, tenemos estas evidencias a lo mejor de sangrado en la caquita, probablemente ya estamos llegando tarde a la pesquisa del cáncer colorectal. Bueno, pero, a ver, para ordenar el cuento, para yo entender y así poder hacer que entiendan nuestros televidentes. Cuando se producen estos en las deposiciones, cuando empiezan a haber no una normalización de que voy yo al baño, miento, pero cuando empiezan a haber estreñimiento, diarreas, de repente algo de sangre, ya estamos un poco complicados. Un cambio de coloración, las deposiciones más oscuras, qué sé yo. Correcto. Ahora, esto se puede pesquisar antes. Exacto. Se puede pesquisar antes y eso es un poco lo que nosotros hemos enfatizado y reforzado con este programa de prevención de cáncer colorectal, que la clave, digamos, para cambiar toda esta tendencia de aumento de los casos, de mortalidad, tiene que ver con una pesquisa muy adelantada en el tiempo, o sea, una pesquisa precoz. Yo quiero hacerme el examen, ¿sabe? Llego al CEFAM, oiga, me pasa esto y quiero que me hagan una prueba o me tomen una muestra de deposición
para ver si tengo cáncer colorectal. ¿Es tan así o no es tan así? Sí, tenemos un programa que en el fondo involucra a los grupos de riesgo, ya porque como digo, esto demora años en irse produciendo. Ya. Y en general se ha visto que los cánceres habitualmente parten en mayor cantidad de frecuencia desde los 50 años hacia arriba. De lo que estamos ahí, claro, para arriba, ya. Entonces nosotros ya partimos con un tamizaje precoz desde los 45 años en adelante. Ya. Entonces todo el grupo de 45 a 75, que es donde está concentrado el mayor riesgo, esas personas pueden acceder a este tamizaje y a este examen. ¿Dónde, Mario? En los hospitales de nuestra red, en los CEFAM de nuestra red, o en los operativos que nosotros vamos realizando también como programa en los distintos sectores de la provincia. Ya. Por ejemplo, hoy día andan en equipo operativo en terreno también, haciendo justamente operativos para el tamizaje. Entonces hemos estado desplegados tanto en Osorno mismo, por ejemplo, a veces con operativo en el hospital, en algunos sectores de nuestra ciudad, y también en sectores rurales. Por ejemplo, la última semana hemos estado viendo hacia Riachuelo, hacia sectores, por ejemplo, de Purranque, ¿ya? Entonces se está recorriendo también sectores rurales en Octay, Puyehue, San Pablo, San Juan, entonces abordando las 7 comunas en realidad de la provincia para poder de alguna forma llegar también a la población que de repente tiene menos acceso. Correcto. ¿Y qué pasa con la gente que le dices tú, oiga, queremos hacerle un examen a ver, en el caso, ¿sabe? Oiga, caballero, usted haría el examen de cáncer colorectal, uno queda así, y piensa que van a no sé, a poner por último hasta cirugía para tomar muestras. No, la ventaja de esto es que como es un tamizaje, es un examen no invasivo, o sea... Es de hecho por deposiciones. Es en deposiciones, de hecho aquí traje unas muestras un poco para que vean. Estos son unos, por ejemplo, las personas que cumplen con estos criterios, como digo, de 45 años en adelante, que son beneficiarios de nuestro sistema público, ¿ya? FONASA, PRAIS, y como digo, que están entre comillas sanos, porque en realidad, como digo, la idea es llegar en esa etapa donde no hay... Pero esa es la idea. No hay síntomas todavía, no han tenido antecedentes de cáncer, nada de eso. Nosotros le entregamos un kit que va en unas bolsitas, ¿ya? Donde van estos 2 tubitos. ¿Ya? Y estos tubitos los lleva a las personas a la casa y se toma una muestra de caquita, ¿ya? Que va un instructivo también que se entrega a los usuarios, ¿ya? Que explica ahí todo el proceso de cómo se toma, digamos, la muestra en el domicilio. ¿Ya? Que ahí, por ejemplo, nuestra enfermera que está coordinando también lo operativo y todo, ella le explica ahí mismo a los pacientes, pero además se les refuerza con este díptico claro, expreso, para que además por imagen y todo logren entender bien las instrucciones. Exacto. ¿Ya? De cómo se toma la muestra. Entonces estas muestras se depositan después con una espatulita que va ahí, se depositan dentro de cada tubo, ya se toman en días distintos. Ya. Y después esta muestra se va a entregar al mismo lugar, puede ser, por ejemplo, si lo pidió en el CEFAM, se va a entregar al mismo CEFAM, o si lo hizo en un operativo, lo puede hacer llegar directo al hospital base, ya entregar, por ejemplo, en el laboratorio del hospital base, o en la unidad de endoscopía del hospital base. Ya. Entonces tenemos varias alternativas. Y eso está identificado. Y esto va, claro, con la identificación, el nombre de la persona, porque además cuando se hace este ingreso se llenan los formularios donde queda el registro de los datos, RUT, dirección, teléfonos de contacto, y que es importante que las personas siempre nos den los datos actualizados, porque después, una vez que se procesan en el hospital, salen los resultados, llegan y ahí se va mirando todo. Entonces, claro, cuando son negativos, después se va informando que el resultado fue negativo, pero lo que hay que poner atención son con los resultados positivos. Entonces, cuando salen resultados positivos muy alterados, el equipo del hospital de endoscopía va mirando esto y va priorizando a los pacientes de acuerdo a los valores más altos, obviamente más riesgo, y esos usuarios pues son contactados para que acudan al hospital. Y ahí esos usuarios, los que están con unas muestras alteradas, digamos, son los que se les pregunta también y consulta si quieren acceder, porque obviamente no obligamos a nadie. Esto tiene que haber un consentimiento que sea informado por la persona y ellos acepten participar, donde estas personas que tienen un examen de este tipo alterado pueden acceder a una colonoscopía. Ya. Y la colonoscopía, esa sí es un examen invasivo, ya, que es la segunda etapa, digamos, pero solo para los que están alterados. Solamente para los que están alterados. Exacto. Y en la colonoscopía, básicamente, es una
El médico un ve... examen donde se cita exactamente a la ahí persona y se entra justamente por el ano y recto con una pequeña sonda, Sí, con camarita, con todo, para ir mirando directamente el tejido. Primero lo citan al hospital, le hacen una preparación al usuario porque tiene que ir todo el colon limpio y todo, sí, entonces claro, hay de que todas tener una maneras. preparación previa. Y después cuando se cita, claro, efectivamente se ingresa con un colonoscopio, se va observando el tejido, todo lo que es la mucosa, las capas del colon y recto, y se va mirando todo el tracto para ir identificando si hay algún posible pólipo, algún tipo de células sospechosas que pudieran estar a lo mejor generando ese sangrado o esa alteración que se encontró con este examen. La ventaja es que si se encuentra un pólipo, por ejemplo, los cirujanos acá están capacitados y todo y hacen inmediatamente la resección, o sea, extirpan ese pólipo. Y con eso ya se elimina el potencial problema, digamos, que podría desarrollar un cáncer a futuro. Y cuando ya está ramificado Entonces, una eso, vez que ya se sacó, ya, básicamente esa persona después queda en un seguimiento, ya. para que después en el fondo se vuelvan a ir repitiendo cada cierto tiempo examen para ir mirando nuevamente y asegurándose de que no vuelva a haber un crecimiento normal de células, algo que podría hacer sospechar de algo ya potencialmente maligno, ¿ya? Y los pacientes que tienen este resultado negativo, en el fondo pueden quedar tranquilos por el momento, pero después... Pero cuídese, claro, hay que tratar de cuidarse, hacer, como digo, adopción de hábitos saludables, pero después de los 2 años se les vuelve a repetir, la idea es volver a repetirlo periódicamente, esto para ir justamente controlando que no haya nada extraño, y como digo, si después volviera a aparecer en otra etapa más a futuro una alteración de esto, vuelve a ser el mismo proceso donde entra colonoscopía y se va asegurando que efectivamente pueda tener este acceso a este examen y se puedan sacar esos pólipos que podrían ser potencialmente malignos a futuro. ¿Cuánta plata cuesta hacer eso? Por ejemplo, yo como usuario. O sea, para el usuario nada. ¿Qué? Porque el usuario, como es beneficiario FONASA, Privacy, todo es parte de nuestro sistema, entonces en realidad no va a un costo asociado. O sea, copago cero en este. Es copago cero. Nosotros financiamos esto a través de aportes importantes que hemos tenido ahí del gobierno regional, ¿ya? Porque este es un proyecto que hemos presentado como servicio de salud, pero que gracias al apoyo del gobierno regional, desde el punto de vista de los recursos, hemos logrado comprar estos kits, comprar, por ejemplo, el equipamiento que está en nuestro hospital, el laboratorio, que es un equipamiento de última tecnología, que hay pocos en Chile, digamos, y que son para hacer este procesamiento de examen con técnicas distintas a las que habían habitualmente. Claro. Ahora también estamos haciendo adquisición de nuevos equipos, por ejemplo, electrobisturí con módulos especiales que son mucho o generan un procedimiento mucho más seguro, menos riesgo de complicaciones, menos riesgo de hemorragias, de todo. Entonces, todo esto básicamente ha sido gracias al aporte que hemos tenido del gobierno regional para esta iniciativa, ¿ya? Entonces, toda esta inversión que se hace, efectivamente lo que nosotros buscamos es que se llegue, digamos, a los usuarios, pero a los usuarios no tiene ningún costo. Qué bueno, o sea, y llegar a tiempo es pero espectacular también. Exacto, porque como digo, la clave básicamente va en esa línea, porque como decía, a todos nos cuesta de repente cambiar hábitos, adoptar de todas estilos maneras, más saludables. De Entonces, todas maneras. Si esperamos que se logre ese cambio, pucha, vamos a seguir teniendo alta tasa de casos y de mortalidad. Entonces, con la pesquisa, en la medida que pesquisamos precozmente y se extirpan esos pólipos, de alguna forma ya evitamos que eso vaya avanzando y evolucionando hacia un potencial cáncer a futuro. Oye, Mario, ¿cuál sería tu llamado a la comunidad para incentivarlo, para motivarlo, para que es mejor prevenir que curar? ¿Cuál sería tu llamado a la comunidad, Mario? Sí, básicamente, bueno, decirle a los usuarios que, como explicaba, esto es un tamizaje, o sea, es una muestra que se toma a gran grupo de población justamente para identificar cualquier condición que pudiera generar un riesgo futuro. Y por lo mismo son exámenes no invasivos, entonces para que no tengan miedo de repente decir, oye, quizás quién me va a hacer, o me da vergüenza. En realidad, como digo, esto es un kit que se pasa al usuario para la casa, las muestras se toman en la casa, no hay mayor intervención del equipo clínico, y solo cuando hay un resultado alterado, ahí sí se procede con una colonoscopía, pero como digo que lo esencial de esto es justamente anticiparse a lo que podría ser un futuro cáncer.
Entonces llamar a la población de que acudan a sus CEFAM, hospitales o al mismo hospital base, preguntando por el programa PREVEC, que se llama este programa. PREVEC, para que en el fondo sea orientado y pueda acceder a este tamizaje. Como digo, personas de 45 años y más. Hacemos algunas excepciones con personas desde los 40 años cuando hay, por ejemplo, un antecedente de que, por ejemplo, esa persona tuvo un papá o una mamá con cáncer colorectal. Obviamente el riesgo es mayor, por lo tanto, ahí de 40 años ya podemos partir con el tamizaje. Y básicamente eso hace un llamado a que no tengan miedo. Es mucho más complejo cuando ya estamos con síntomas y tener que ir a una consulta médica cuando ya hay una sintomatología de por medio que podría indicar que llegamos tarde. ¿Ya? Y el llegar tarde implica que si ya se confirma un cáncer, el tratamiento, todo lo que hay que hacer, procedimientos, todo es mucho más complejo. Tienen costos mayores que a veces, dependiendo del tipo de cáncer, hay que derivar para tratamientos a otras ciudades, como radioterapia, por ejemplo, se puede derivar a otros centros de referencia. Hay todo un costo social y emocional también para las familias, para el usuario. Entonces, la idea es no esperar, digamos, a que lleguemos tarde y tener que pasar por todo esto cuando efectivamente podemos adelantarnos. Y de alguna forma, conmigo, evitar todo este tránsito que conmigo tiene un alto componente social, emocional y económico para el usuario y para la familia. Qué bueno, Mario. Solo agradecerte que hayas estado acá. Vamos a seguir conversando de este tema, porque lo parece muy importante. Con ustedes, amigos, muchas gracias por estar ahí. Fue Mario Aburto, el encargado de cáncer colorectal del Servicio Salud Osorno. Un tema que, aunque suene la palabra fuerte, pero es mejor enfrentarlo que derivarlo o esquivarlo y después tener consecuencias graves. Con ustedes nos encontramos en otra entrevista del día o un podcast tan importante como el que tuvimos con Mario. Muchas gracias, que estés bien. Muchas gracias. Y ustedes que estén muy bien en su casa. Gracias por estar ahí.